Fábula El león y el toro. Pensando el león cómo capturar un toro muy corpulento, decidió utilizar la astucia. Le dijo al toro que había sacrificado un carnero y que lo invitaba a compartirlo. Su plan era atacarlo cuando se hubiera echado junto a la mesa. Llegó al sitio el toro, pero viendo solo grandes fuentes y asadores, y ni asomo de carnero, se largó sin decir una palabra. Le reclamó el león que por qué se marchaba así, pues nada le había hecho. Sí que hay motivo, respondió el toro, pues todos los preparativos que has hecho no son para el cuerpo de un carnero, sino para el de un toro. Moraleja, observa y analiza siempre con cuidado a tu alrededor, y así estarás mejor protegido de los peligros. Comentario Fábula El león y el toro. Web redaccionmedica.com. Muchas máquinas donadas por Amancio no tienen personal que las maneje. Defensores y detractores se enzarzan por las donaciones de máquinas oncológicas del fundador de Inditex MIE 22 de mayo de 2019. Primera lugar gracias a Amancio Ortega. Segunda en cuanto a las donaciones sean realizadas por Amancio Ortega, o por otra persona. Las donaciones de máquinas sean para el departamento que sea, en la gran mayoría de veces la dejan en sótanos de los hospitales porque aquí en dichas detenciones no hay quien forme a los médicos, no están cualificados para el manejo de las máquinas. Yo lo digo porque en una ocasión me tuve que hacer una prueba médica y tuvimos que pasar cercanos a donde tenían el almacén de las máquinas estropeadas y no usadas. Eso me dijeron los trabajadores, y que habían pedido presupuesto para arreglarlas, y que aprobaron el presupuesto pero que la Junta de Andalucía nunca les dio el dinero para esa reparación, ni para formación de utilización. A saber quién se quedó con ese dinero, allá por el año 2004, por no saber cómo se utilizan. Estaría bien que la asociación o fundación, sea de quien sea, cuando se plantee hacer donaciones de este tipo. Si por ejemplo tenía pensado donar 1000 máquinas para el departamento especialidad que plantará, que el Hospital Bailes diese formación a los médicos del departamento especialidades de la misma asociación o fundación, aunque en lugar de 1000 máquinas donadas fueran 700 por ejemplo, para que realmente se les sacara provecho al 100, signo de multiplicación 100, y no se dejasen que se estropearan, sin usar cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Periódico El periódico. Reyes perdió el control del volante tras una distracción. El coche del futbolista iba a una velocidad de 237 km por hora cuando se estrelló, según El Mundo Deportivo. Párrafos de la noticia. El vehículo que conducía el futbolista José Antonio Reyes circulaba a una velocidad estimada de 237 km por hora en un tramo de máximo 120 km por hora, según revela el atestado de la Guardia Civil del accidente mortal del delantero. Informa Mundo Deportivo. Por su parte, La Sexta afirma que no se precisa la velocidad a la que circulaba. La cadena revela que el informe policial apunta que el accidente se habría producido por una distracción al volante. La cadena explica que la Guardia Civil expone que esa distracción le hizo chocar contra una de las barreras laterales de la calzada, provocándole así el reventón de rueda que ha supuesto la pérdida definitiva del control del coche. Primero descansen en paz todos los que han muerto, y si ha quedado alguien grave espere su pronta recuperación. Segundo, si en España en las carreteras solo están señalizadas a un máximo de 120 km/h porque se venden coches que pueden correr más de 200 km/h, ¿no tendrían también parte de responsabilidad tanto el que permiten vender como quien vende y compra vehículos que corran más de 120 km/h? Sin quitar responsabilidad a quien conduce y compra un coche que corre tanto, que en este caso ha fallecido pero que en muchos otros casos tienen la suerte de sobrevivir, y tener una segunda vida, y en muchas ocasiones con lesiones irreversibles. Tercero, estoy de acuerdo con que se le haga cualquier tipo de homenaje, como excelente futbolista que ha sido de todos los equipos que ha pasado y de la selección española, pero no que se le trate como un héroe, pues héroes son aquellos que a diario luchan contra cualquier enfermedad con fuertes y duros tratamientos. www.vix.com/ es la atleta que superó un derrame cerebral, 200 tumores y es campeona del mundo. Háblame de Irines Valentina Calle. 06 marzo de 2019. Héroes son aquellos que crean equipo que elimina el temblor de Parkinson sin cirugía ni anestesia. Por Agencias. Jueves 17 de enero 2019. Webnoticiasin.com. Heroes son los que investigando se encuentran, descubren un fármaco que detiene la progresión de la www.noticias.cadizenred.com/ Héroes son los que investigan y encuentran el hospital de Antequera cura fístulas sin cirugía. Web periódico La Opinión de Málaga. Un protocolo de actuación consigue reducir riesgos a los pacientes aplicando plaquetas ricas en fibrina. Europa Press. 31 de mayo de 2019. Héroes son quienes investigando encuentran investigando el chupa chup de hielo que evita los efectos secundarios de la quimio. Web El Ideal. Es 22 de marzo de 2015. Beckham y Héroes, una asociación sin ánimo de lucro de Valladolid. Héroes son quienes investigando encuentran desarrollan el primer fármaco del mundo que bloquea la metástasis. Investigadores españoles crean un nanocompuesto que frena la expansión del cáncer de colon. Armora Madrid. 9 de septiembre de 2018. Periódico ABC. Y podría poner muchos más ejemplo, todos ellos con escasos recursos económicos.
económicos, Somos, más de 1 millón de titulados universitarios vive en España bajo el umbral de pobreza. La cifra de jóvenes con niveles de estudios medios altos que se encuentran en riesgo de pobreza ha aumentado de 320.000 desde hace 10 años. Web losreplicantes.com, 19 de octubre de 2018, párrafos de la noticia. El estudio de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPNES, en total, el año pasado en España un 21,6% de la población estaban en riesgo de pobreza, unas 10 millones de personas. En 2017 habían 300.000 personas menos que el año anterior, pero 900.000 más que en 2008, por lo que aunque ha habido cierta mejoría, las cifras están muy lejos de las de los años anteriores a la crisis. El informe del EAPNES mide 3 indicadores distintos: la baja intensidad del empleo en los hogares, es decir, el análisis del trabajo de los mayores de edad que debería superar el 20% del año, la privación de material severa, que tengan problemas en el hogar con un mínimo de 4 de los 9 indicadores, como la adecuada ingesta de proteínas o la posibilidad de mantener la vivienda a una buena temperatura, y, obviamente, la tasa de pobreza, que incluye las personas que están por debajo del umbral, fijado en 60% de la renta media del país por unidad de consumo. Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre, y no necesariamente es así, tal y como explica Juan Carlos Llano, el sociólogo encargado del estudio. En España el perfil mayoritario de personas en riesgo de pobreza es de origen español, adulto, con trabajo y con un nivel educativo medio alto. Creemos que hay que pasar hambre para ser pobre, y no necesariamente es así. Primero nos educaron en la creencia de que tener empleo era suficiente para no caer en la pobreza. Hemos visto que no es así. De hecho, más del 30% de las personas pobres tiene trabajo. Después creímos que bastaba con ir a la universidad para poder tener una vida decente, y tampoco, aunque la educación sigue siendo una buena garantía para evitar caer en la pobreza, la precariedad ha causado estragos, y no solo alcanza a trabajos menos cualificados, va subiendo de nivel y llega a grupos que se creían libres de esto. El estudio también diferencia estas cifras en función de algunas diferencias, por territorios. Extremadura tiene un 44,3%, frente al 13,5% de Navarra. Por sexo, 6,4 millones de mujeres y 5,9 millones de hombres. Por edad, casi 1 de cada 3 menores de 16 está en riesgo de pobreza o exclusión social, o por composición del hogar, está en riesgo casi el número de personas que forman parte de hogares monoparentales. Punteros son aquellos que les viene mal una temporada pues pierden su empleo y la casa familiar. En muchos casos siguen luchando para que no los desahucien. Héroes son aquellos que con 600 euros mes son capaces de pagar salud, agua, gas, impuestos, hipotecas o alquileres, impuestos, comer y vestirse. Héroes son los que consiguen llegar, jugándose la vida en patera. Héroes son aquellos que sufren bullying durante su época de estudiantes y no son ayudados. La época que comienzan a tener parejas, estas personas que les hacen bullying, en muchos casos esos mismos maltratadores supuestos son los que forman parejas y son los primeros pasos del maltrato familiar. Violencia de género. Esos mismos maltratadores y abusadores pasan al terreno laboral. Es una simple cadena que siempre tiene las víctimas. Estas son los héroes. Estos días ha salido en televisión como varias maestras maltrataban psicológicamente, humillaciones, bullying, a una alumna. Lo mismo en la inspección debería mirar cómo eran cuando estas maestras eran estudiantes, su comportamiento, si alguna vez fueron expulsadas de sus centros educativos. A lo mejor esa conducta viene de antes. Si no recuerdo mal, estas maestras son de un centro educativo de la provincia de Sevilla, Centro de Educación Infantil y Primaria Cervantes de Dos Hermanas, Sevilla. Esto me lleva a pensar que todos los procesos selectivos que hay de selectividad después se deberían mirar todas las prescripciones, que vayan dirigidas a la educación, hacer que las personas pasasen pruebas psicotécnicas que detectaran tanto si han sido algún tipo de maltrato, si han sido maltratadores, bullying, y ambos sean tratados antes de comenzar la carrera, para prevenir. Lo digo por los siguientes, estarían bien que escucharan estos 3 comentarios. Hablan de acceso de los discapacitados al cuerpo de maestros, al mundo laboral, entre otras razones porque estas profesoras maestras se puede tocar el componer un tribunal de personas con discapacidades en un proceso selectivo de acceso al cuerpo de maestros maestras. ¿Cuál sería entonces su tratamiento a las personas? Depende de lo que ellas corrigieran, ¿entrarían a trabajar o no? Verán, esto me pasó cuando me presenté a oposiciones de magisterio de especialidad de educación especial. Por mi discapacidad pedí las adaptaciones de tiempo y medios. Supónganse que ustedes son los que tienen la discapacidad y que sin esas adaptaciones no pueden hacer un examen, o si lo hacen, si hacen sin las mismas garantías de acceso a un puesto de trabajo a la función pública, y que además la plaza suya de personas con discapacidad la ocupo yo, que no soy discapacitado al finalizar el proceso selectivo, además de estar cobrando sueldo mensual durante toda la vida profesional, y que acuden al defensor pueblo pensando que sirve para algo, y después de una investigación les envían la siguiente carta: Defensor del Pueblo de Andalucía, 201.100.005.429, registro de salida, 8 de marzo del 20. Ref.
OBCMRM. N grados, Q08, 5205. Estimada señora Olga María Lacalle Muñoz, Sevilla, 8 de marzo de 2011, nos ponemos en contacto con usted en relación con el expediente de queja que se tramita en esta institución a su instancia, con el número arriba indicado. Se ha recibido en esta institución informe de fecha 18 de octubre de 2010 del consejero de Educación, en virtud del cual esa consejería se ratifica en el informe emitido por la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de fecha 13 de mayo de 2010, del que cabía deducir la no aceptación de nuestra recomendación, por considerar que su actuación ha sido ajustada a derecho. Pues bien, en contra de la posición que mantiene ese organismo, entiende esta institución que no se ha respetado el plazo de adaptación que para el tipo de discapacidad que a usted le afecta y que contempla la Orden Pre/1822/2006 de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad, BOE 140 de 13 de junio de 2006. En efecto, según podemos deducir con claridad de la simple lectura del cuerpo normativo precitado, las adaptaciones se resolverán en función de las circunstancias específicas del solicitante, lo que excluye rotundamente la opción elegida por ese centro directivo de conceder un tiempo de adaptación igual para todos los discapacitados. En este sentido, resulta necesario traer a colación, por considerarse igualmente infringido, el artículo 9.2 de nuestro texto constitucional, que traslada a los poderes públicos la obligación de garantizar y promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. BOE número 311, de 29 de diciembre de 1978, así como el Real Decreto 2271/2004, que al referirse al acceso al empleo público de las personas con discapacidad contempla la adopción de medios y tiempo atendiendo a las dificultades específicas que la persona pueda tener para la realización de la prueba. BOE número 303, viernes 17 de diciembre de 2004. En consecuencia, no pudiendo compartir los argumentos esgrimidos por la Administración Educativa para avalar el incumplimiento o no aceptación de nuestra recomendación, procedemos de conformidad con el artículo 29.2 de nuestra ley reguladora a la inclusión de su expediente de queja en el informe anual del Parlamento andaluz y el consiguiente archivo. Firmado José Chamizo de la Rubia, defensor del pueblo de Andalucía, y no quiso proceder a interponer una demanda contra la Junta de Andalucía, la institución del defensor del pueblo, teniendo medios. ¿Para qué sirve? Solo pude aconsejar y no tiene poder ejecutivo. Si lo hubiese tenido estaría trabajando. Pagamos un dinero inútil, cara haciendo pucheros, cara de terror, cara llorando. Prepararse una oposición cuesta entre 3.000 y 4.000 euros, sin contar el esfuerzo, sacrificio, estrés, ya que se produce cuando te tienen que adaptar el temario en braille o en sonido, debido a que se tiene que enviar al Centro Bibliográfico y Cultural de la ONCE en Madrid, y si tienes suerte de no tener a otros estudiantes esperando delante tuya para que les hagan la adaptación, entonces y si tienes recursos para pagar a alguien que te los adapte para que tarden menos tiempo. La verdad que los políticos a eso le dan poco valor y poca importancia. Ahora eso sí te ponen todas las trabas o zancadillas posibles para que uno no trabaje, se sienta inútil, fracasado y que no sirve para nada, pero eso sí que tienen habilidad. Eso se llama maltrato psicológico, social, discriminación, lo que se llama bullying de la misma administración educativa, la misma que se supone tiene que prevenir, evitar y denunciar. En su caso, cara llorando a mares, cara de terror, cara pensativa. Añado, el no respeto de las leyes, las cuales están para facilitar la integración laboral social, el no valor del esfuerzo, el no valor de la necesidad de adaptaciones tanto para los exámenes como posteriormente, la utilización de las mismas para el rendimiento igual al resto en el puesto de trabajo, indica el fracaso de integración laboral, social y escolar de nuestros gobernantes. Cara llorando a mares, cara de terror, cara pensativa, cara haciendo pucheros. Menos anuncios para la inserción laboral de las personas con discapacidad y más dinero para la inserción real en un puesto de trabajo. Los boletines oficiales del Estado tienen que ser aprobados tanto por el Senado como por el Congreso de los Diputados. ¿Eso cómo se llama jurídicamente? Son parlamentos elegidos por los ciudadanos por votaciones, elecciones. Digo yo, no sería equiparable a la desobediencia por la que se ha denunciado a Cataluña. En este caso también se han saltado la Constitución, artículo 9.2 entre otras leyes, y todavía el PSOE de Andalucía quieren que Susana Díaz u otros de Andalucía lleguen algún día a la presidencia partido como secretario general, y posibilidades de ser presidenta de España. Ni ella ni nadie del PSOE de Andalucía, para presidente o presidenta de España, si el mérito es ser la federación del PSOE más grande de España, pues como ya he dicho, Andalucía es la comunidad autónoma más grande de España por número de capitales de provincia, que tiene 8, y por extensión. Cara llorando a mares, cara de terror, cara haciendo pucheros, manos con las palmas juntas, manos aplaudiendo.
¿Con qué moral iría señora Susana Díaz a pedir ayudas al empleo a la Unión Europea? Sería bueno que hicieran autocrítica de la gestión que han hecho al frente de la Junta de Andalucía desde el año 92 hasta ahora en todos los campos y sobre todo en empleo y educación, entre otros, manos con las palmas juntas, cara haciendo pucheros, cara de sorpresa y consternación con cejas, cara de terror, cara pensativa, cara de sorpresa y consternación con cejas. Ahora eso sí, estoy de acuerdo con la señora Susana Díaz en mantener a España unidad. Alguien sensato en el Partido Socialista Obrero Español, por favor. Añado, esta semana, entre 18 y 24 de enero /2016, he escuchado en diversos canales de televisión la señora Susana Díaz ha dicho que no estaba en el gobierno cuando el caso de los ERES y caso curso de formación para desempleados. Le recuerdo, bajo la presidencia del señor Griñán, la señora Susana Díaz era consejero de Presidencia de Igualdad y de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de 2012 a 2013, Mar Moreno, consejera de Presidencia, de 2010 a 2012, sucedió Susana Díaz. Micaela Navarro, Igualdad y Bienestar Social, desde 2004 a 2012, lo que me lleva a decir que es tan responsable de este atropello, como lo anterior precedentes, que debía velar por la igualdad y bienestar social y laboral en el acceso a un empleo público, cosa que no se aseguró. Esa es la transversalidad que tanto hablan los políticos. Durante estos 30 y tantos años que llevan gobernado en Andalucía, ¿a cuántos discapacitados le han hecho lo mismo que a mi cara llorando a mares? Cara haciendo pucheros, cara llorando, cara pensativa, privándome a mí, privándolos a ellos de trabajar según la Carta de Derechos Humanos artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. La lástima que esto no se investigará porque se podría averiguar que muchas personas que han estado trabajando en plazas que les correspondía a personas con discapacidad, lo han hecho como si fueran plazas de turno libre. Personas sin discapacidad, cara haciendo pucheros, cara llorando a mares, cara pensativa, cara pensativa. Y eso es la igualdad y el bienestar social que ha tenido a bien la Junta de Andalucía tener con las personas con discapacidad psicológico durante tantos años para el acceso a un empleo, no solo en el caso de oposiciones de magisterio, sino también en otros o selectivos, sea de funcionarios, sea de personal laboral y en cualquier otro puesto de trabajo de la administración para discapacitados. Cara llorando a mares, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara de terror. La Carta de Derechos Humanos dice en los artículo 22, toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional y en conformidad con la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Entre lo que podría resaltar de este artículo, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y libre desarrollo de su personalidad, entre otras cosas. En realidad sería todo. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. De este artículo resaltaría, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. En todos los casos es simplemente el derecho al pataleo que se llama, porque pienso que esto no sirve de nada, excepto para que no se repita más a nadie. Este no cumplimiento de las leyes lo hacen porque no caen que a medida de que el ser humano va cumpliendo años, por razón de edad va perdiendo habilidades y capacidades. Y lo mismo que yo necesito ahora mismo para poder trabajar esas adaptaciones, ellos con la edad la van a necesitar igual según el tipo de la discapacidad que tengan, el grado, puesto que algún día dirán, cuando yo era joven o más joven, era capaz de hacer esto o lo otro. Digo todo esto por lo siguiente: Santiago Cañizares, Twitter, ha escrito sobre este dramático asunto lo siguiente: circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable. En el accidente ha habido víctimas además del conductor. Reyes no merece un homenaje como si fuera un
héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas. Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra. Estoy absolutamente de acuerdo con Cañizares. Otro tema caso Eres. Periódico El Mundo. El Tribunal de Cuentas certifica que la Seguridad Social está en quiebra tras perder 100.000 millones desde 2010. Carlos Segovia. Madrid. 11 de junio de 2019 comunica a las Cortes que el conjunto del sistema se encuentra ya en patrimonio neto negativo, y reclama las reformas precisas que resuelvan de forma estable la situación. Párrafos de noticias. El Tribunal de Cuentas empeora su diagnóstico sobre la situación del sistema de la Seguridad Social y certifica que se encuentra ya en su conjunto con patrimonio neto negativo, es decir, en quiebra técnica, tras registrar 100.000 millones de pérdidas acumuladas desde 2010. Al existir garantía del Estado, la quiebra del sistema no tiene las implicaciones de una empresa privada, pero el Tribunal de Cuentas reclama medidas a los partidos políticos. La situación que describe el informe, aprobado el pasado 30 de mayo por el Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso este diario, es más desoladora que en el año anterior y extiende el patrimonio neto negativo a todo el conjunto del sistema y con cifras multimillonarias. El balance de la Seguridad Social recoge, a 31 de diciembre de 2017, un patrimonio neto negativo de 13.720,6 millones de euros con origen en las operaciones de gestión ordinaria, afirma el informe de este organismo fiscalizador que preside María José de la Fuente. El documento empeora el de 2016 en que el patrimonio negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS, fue de 176 millones de euros, pero el organismo matizaba que en el conjunto del sistema de la Seguridad Social esta magnitud es positiva, por 4.730,4 millones, ya que las mutuas cuentan con un patrimonio neto positivo, de 4.906,4 millones. Las mutuas siguen presentando un superávit similar, pero incapaz de equilibrar los 18.538,7 millones de agujero de la tesorería, con lo que el resultado global son los citados números rojos de 13.720,6 millones. Lo mismo habría que preguntar a los que están juzgando el caso Seres, 800 millones que se saben dónde están. Esto presuntas falsas prejubilaciones y jubilaciones de personas que nunca habían trabajado sin cotizar a la Seguridad Social y el caso de los cursos de formación para desempleados, falta de cotizaciones, que son más de 140 millones de euros, y que la jueza se esfuerza por cerrar. Por cierto, la actual ministra de Economía y Hacienda habría que preguntarle, ella estaba en 2010, viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía de 2002 a 2004, consejero de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de 2004 a 2012, estamos hablando de cotizaciones a la Seguridad Social, recordando también que desde 1982 hasta ahora que hemos cambiado de gobierno hemos sido y somos la región de España y de Europa con mayor tasa de desempleo, falta de cotizaciones, en todos los rangos de edad, desde los 16 años que es la edad mínima para trabajar hasta los 65 años o 67 años dependiendo de lo que se haya dedicado a cada uno, pero no solo de paro, sino de pobreza y desahucios, después de 36 años de gobiernos PSOE, y eso que lleva entre sus siglas la O de obrero, sin olvidarnos de comisiones obreras y de UGT que no lleva la O de obrero pero sí la T de trabajador, cara con amplia sonrisa y los ojos normales, cara con amplia sonrisa y los ojos normales, cara con amplia sonrisa y los ojos normales. Además de tener en cuenta que la pirámide de población se ha invertido, es decir que existen más personas jubiladas y con el tiempo que fallecen que nacimientos, por una nulas políticas reales y prácticas de conciliación laboral y familiar dirigidas a la mujer para no ser despedidas al quedarse embarazada porque la pequeña y mediana empresa no tienen para mantener en plantilla en baja por maternidad, pudiendo además tener una persona que sustituya. En este punto la única medida que se podría haber puesto en práctica embarazada para poder mantener su empleo y la creación de cooperación que la Seguridad Social mientras estaba de baja por maternidad, sueldos, seguros sociales, cotizaciones y reducción de jornadas se hiciera cargo de la Seguridad Social igual que se hace con las mujeres funcionarias. Esa es una protección a la mujer sea funcionaria o sea autónoma o empleada, como además la mujer es la que suele pedir reducción de jornada cuando tiene niños, que a nivel de cotizaciones la jornada laboral se termine todas las 8 horas con el cuidado de los niños, cotizaciones especiales para pensiones, aunque una vez terminen esta jornada seguirán cuidando niños. Esta quiebra es responsabilidad en primer lugar de todos los partidos políticos que nos han estado gobernando, y responsabilidad también de los españoles porque no hemos sabido salir a la calle pacíficamente a pedir las cosas para que la Seguridad Social no llegara a la quiebra. Pues resulta que hemos estado dando votos a esta gente los políticos y no han hecho ni luego en la gran mayoría de los casos llevarse pasta y no devolverla. Ojo que para hacer esto solo necesitaba 40 años, una generación después de nuestros padres. Eso sí, permitir que se creen mucho más partidos políticos y sindicatos que no se pueden seguir manteniendo al igual que el sistema autonómico, sin olvidar que el descenso de población no solo se debe a las personas que mueren por enfermedades y edad solo, sino también las que mueren por maltrato en el hogar, mujeres, niños y niñas. Hay una cosa que no entiendo, porque estos delitos no se sancionan con la cadena permanente revisable, cara pensativa.
Cara pensativa, cara pensativa. Otro tema: subvenciones. Periódico ABC. La autoridad fiscal avisa de 14.000 millones en subvenciones fuera de control y otras 4 noticias. 3 de junio de 2019. 1. La AIREF alerta del descontrol y la opacidad de 14.000 millones de euros en subvenciones. La autoridad fiscal ha presentado esta mañana el primero de varios estudios para evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público en ámbitos tan diversos como los medicamentos o las becas universitarias. Las subvenciones públicas han sido la primera partida en pasar el examen, y la institución ha detectado deficiencias de los procedimientos de control, reintegre, régimen, sancionador. 2. España recibió a 21,4 millones de turistas extranjeros hasta abril, un 4,4% más que hace un año. La llegada de turistas internacionales a España ha crecido el 5,7% en abril respecto al mismo mes de 2018, hasta los 7,2 millones de visitantes, mientras que su gasto ha alcanzado 7.095 millones de euros, el 7,2% más. En total, en los 4 primeros meses del año ha recibido ya 21,4 millones de turistas internacionales y un 4,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según el INE. 3. Mutua Madrileña se interna en el negocio de la movilidad y adquiere el 10% de la app Chipi. Mutua Madrileña ha adquirido un 10% del capital de Worldwide Mobility, sociedad matriz de Chipi, compañía especializada en ofrecer y desarrollar soluciones de movilidad. Entre ellas se encuentra el agregador Chipi, que geolocaliza los medios de transporte más cercanos y permite comparar y elegir en tiempo real el servicio deseado en función del precio, disponibilidad, duración del trayecto, etc. 4. China fusiona 2 de sus mayores acereras en busca del liderazgo mundial de ArcelorMittal. China Baowu Steel Group, la segunda mayor compañía siderúrgica mundial y controlada por Pekín, se hará con el control del 51% de su competidora doméstica Magan Group Holding, recortando así la distancia que separa la compañía estatal china del líder mundial del sector, ArcelorMittal. 5. Las innovaciones en gran consumo caen un 30% desde 2010 pese a la recuperación económica. Los lanzamientos de productos nuevos en el sector del gran consumo disminuyeron un 30% desde 2010 a pesar de la recuperación económica de los últimos 4 años, tal y como se desprende del Radar de la Innovación 2018 presentado este lunes en Madrid por Kantar y Promarca. El 94% del total de las 109 innovaciones introducidas en los supermercados situados dentro de nuestro país fueron aportadas por marcas de fabricantes. Párrafos de la noticia. 1. La AIREF alerta del descontrol y la opacidad de 14.000 millones de euros en subvenciones. La autoridad fiscal ha presentado esta mañana el primero de varios estudios para evaluar la eficiencia y eficacia del gasto público en ámbitos tan diversos como los medicamentos o las becas universitarias. Las subvenciones públicas han sido la primera partida en pasar el examen, y la institución ha detectado deficiencias de los procedimientos de control, reintegre, régimen, sancionador. Pues a lo mejor habrá que poner el máximo control para que no se nos suben más los impuestos, menos sueldos que pagar, coches oficiales que mantener. La Comisión Europea dice que España tiene que seguir haciendo retorno a 6.000 millones de euros. Por cierto, gobierno en funciones se ha enfadado con el Banco de España porque le ha dicho que debe de controlar un poco más las subvenciones que se le dan a las comunidades autónomas y otras inversiones del Estado tanto en España como en el exterior y sobre todo con la subida de salario mínimo interprofesional que la gran mayoría de pequeña y mediana empresa no pueden poner en práctica. Periódico ABC. El Banco de España replica al gobierno que el alza del salario mínimo lastrará el empleo este año. El supervisor mejora la previsión de crecimiento al 2,4% en 2019, por encima de lo que cree el gobierno, pero augura que el déficit público no bajará del 1,5% del PIB en 3 años. Javier Tagri, Madrid, 7 de junio de 2019. Si por votos y por engaño quieren ellos que el Banco de España pida perdón, lo hagan, señores del Banco de España, porque provocaría más desempleo, más pobreza y más desahucios y por supuesto el no poder pagar el subsidio por desempleo si hay muchos españoles que no lo pueden cobrar por la existencia de mayor número de pensionistas que de persona en activo. A ver si por esta cabezonería nos van a volver a tener que poner esa vigilancia desde Europa, desde la Comisión Económica de este organismo, la cual no nos deberían haber quitado al menos mientras Pedro Sánchez su gobierno estén gobernando, para prevenir una posible crisis. No me fío un pelo, sobre todo porque a la que van a poner de ministra nos has dejado arruinados en Andalucía. Ese detalle no lo ha tenido en cuenta la Unión Europea para levantarnos la vigilancia. Periódico El Economista. A finales de 2020, Andalucía tendrá una tasa de paro inferior al 15%. Rogelio Velasco, consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. José Luis Losa, 27 de mayo de 2019. Periódico El Economista. Nuevos recortes en medicamentos. El gobierno quiere ahorrar 1.500 millones con un sistema que puede provocar desabastecimientos. El sistema de subastas ya se aplicó en Andalucía pero ya tiene fecha de caducidad. Juan Márquez /0506-2019. Otro tema: igualdad salarial. Periódico El País.
más del 60% de los trabajadores de la Unión Europea que cobran menos del 90% del SMI son mujeres. Un informe del Eurofund señala que la mayoría de los países han subido el salario mínimo, pero advierte de los incrementos no han cerrado la brecha de género. Lluís Pellicer, Bruselas 4 junio 2019. El salario mínimo interprofesional, SMI, aumentó el pasado 9 de enero en todos los países de la Unión Europea, salvo Letonia, España, 22%, Grecia, 11%, y Bulgaria, 10%, lideran estas subidas, según un informe de Eurofund que se difundirá este martes, la agencia tripartita que representa a gobiernos y agentes sociales de la Unión Europea. La entidad advierte, no obstante, que las subidas del sueldo mínimo por sí solas no reducen la brecha de género que existe en el mercado laboral. En la mayoría de los países, más del 60% de los trabajadores que perciben menos del 90% de ese indicador son mujeres. En el caso de España, la proporción es del 62%, cuando suponen el 47,8% de la fuerza laboral. El documento pide más transparencia y predictibilidad a los países de la Unión Europea a la hora de incrementar el SMI. La época de las congelaciones y los recortes de los salarios más bajos han quedado atrás. Por primera vez desde 2012, Grecia ha decidido incrementar el SMI, y lo hizo un 11%, lo cual permitirá que los ciudadanos con las rentas más bajas puedan recuperar algo de terreno tras los tijeretazos aplicados a raíz de la gran recesión. Aún así, el SMI del país, de 754 euros mensuales, sigue siendo en términos reales un 16% inferior al que había en 2010. La disparidad todavía es enorme entre los países de la Unión Europea que cuentan con un salario mínimo fijado por ley. Estos van desde los 286 euros de Bulgaria hasta los 2.000 euros de Luxemburgo. La diferencia es de prácticamente 7 veces, pero el informe advierte de los salarios deben ponerse en relación con la capacidad de compra de sus ciudadanos. Prueba de ello es el hecho de que en la agenda del primer ministro luxemburgués, el liberal Javier Bettel, está la subida del SMI en 100 euros y la gratuidad de todo el transporte público. Teniendo en cuenta esa variable, según el documento, las distancias se han recortado. Si en 2010 la capacidad adquisitiva de un ciudadano de Bulgaria equivalía al 17% de la de un luxemburgués, en 2019 esa proporción ha aumentado hasta el 35%. La subida aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez, además, ha situado a España en el grupo de cabeza de los países con SMI. Además de Luxemburgo, entre esos países están Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. En el furgón de cola de la zona euro y Lituania, Estonia, Eslovaquia y Letonia. El informe, no obstante, critica que todavía quede como tema pendiente la transparencia y predictibilidad de las subidas, puesto que solo 7 países tienen fijados objetivos concretos para la subida y solo 4, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido, tienen comités de expertos que con un papel formal en la decisión de subir el SMI. En lugar de ello, el informe indica que los motivos que han llevado a las subidas han sido las recomendaciones de la Unión Europea, Bulgaria, las demandas políticas ciudadanas, Francia, o bien de otros partidos políticos, España y Eslovenia, de modo que el papel de los agentes sociales quedó limitado. La Agencia de la Unión Europea considera que la intervención de patronales, sindicatos y otras organizaciones es crucial, puesto que su contribución puede ayudar a ver los efectos positivos y negativos de la subida. El informe cita el caso de España por el incremento excepcionalmente alto, del 22%, y señala que las patronales CEO y ATA criticaron la subida, si bien admite que otras organizaciones de autónomos, como BATAE, dieron la bienvenida a la decisión. Incumplimientos de la legislación. A diferencia de otros años, en esta ocasión el informe se detiene en la brecha de género, y al respecto, admite que hay literatura económica a favor y en contra de esa medida como catalizador para reducir esa diferencia. Cuando se baja al terreno, el estudio señala que en Bélgica sí parece haber funcionado, mientras que en Polonia, Francia y Reino Unido no tuvo efectos. Aún así, el informe recoge como hipótesis que eso podría darse por una mala aplicación o un incumplimiento de la medida. De hecho, Eurofund destaca que se detectaron miles de incumplimientos a lo largo y ancho de la Unión Europea. En concreto, el documento relata casos en Alemania, Reino Unido, República Checa, Hungría, Francia o Eslovaquia. Además, las legislaciones nacionales prevén excepciones para las que el SMI puede ser inferior, como empleadas temporales o del hogar. En cualquier caso, los datos dejan claro que las principales perjudicadas por esos agujeros son las mujeres. En la mayoría de los países, 6 de cada 10 empleados que cobran menos del 90% del SMI son mujeres. En el caso de España, ese porcentaje es del 62%, cuando las mujeres suponen el 47,8% de la fuerza laboral. En algunos estados de la Unión Europea, la proporción es mayor: Croacia, 73,8%, Malta, 73%, Holanda,
72,7%, o Bélgica, 70,7%, y en casi todos ellos, las mujeres son alrededor de la mitad de los trabajadores. Si se mira por el lado contrario, la balanza sigue decantándose al lado del hombre. En casi todos los países, los hombres son mayoría entre quienes cuyo salario es un 10% superior al SMI. No solo tenemos las mujeres el doble de paro que el hombre, sino que pese a subir el salario mínimo interprofesional seguimos cobrando la mitad que un hombre haciendo el mismo trabajo. Otro tema: acuerdo de gobierno. A lo mejor si consiguiéramos que se pusiesen de acuerdo para una coalición PP, CS y Vox y todos los partidos de derechas que existan, y podría darse el caso que para las siguientes elecciones concurrieran estos tres partidos una candidatura común como ha sido Navarra Suma, Unión del Pueblo Navarro, Ciudadanos y PP, otra candidatura con el PSOE, Podemos, Izquierda Unida y todos los partidos de izquierdas que existan, otra candidatura de coalición de nacionalistas, otra candidatura a los proetarras de Bildu, otras candidatura de coalición de independentistas. Con esto, en lugar de dar 3 y más subvenciones para cada uno de ellos para elecciones generales, autonómicas y semiapritas municipales, en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en los distintos municipios de España y comunidad autónoma se daría una, y menos subidas de impuestos. Tendríamos más dinero para hacer más cosas, sobre todo porque existe más una campana de población existente, más muertes que nacimientos. Esto facilitaría menos gastos en el Estado, gobierno central, autonómicos y de diputaciones provinciales, para evitar que la Unión Europea no nos abra otro procedimiento por déficit, que por cierto Europa no nos tenía que haber quitado. Por cierto, todavía tenemos los presupuestos que hizo Rajoy. Gracias a estos presupuestos hemos salido de la tutorización de Europa comentado más arriba, que ese mérito no lo ha conseguido en 10 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Estaría bien que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española obligase a los partidos a tener que hacer esto, entre otras cosas porque si aún siendo coaliciones no consiguieran mayoría fuera de coalición de derechas o de izquierdas, obligaría a tener que hablar a la izquierda y a la derecha para llegar a un pacto de gobierno, y así entre otras cosas, obligaremos a que de una vez por todas se sentaran para un acuerdo de Estado sobre educación, sanidad, pensiones, natalidad y protección antes, durante y después del parto de la mujer, para que las pequeñas y medianas empresas tengan sus ayudas para poder mantener a la mujer en plantilla y contratar a una persona que sustituya, además de que existan políticas reales de conciliación laboral y familiar. Ahí la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española debe tomar cartas en el asunto, aunque dicha entidad ha sido y sigue siendo dirigidas por hombres, por lo que no son sensibles a este problema hasta que a ellos mismos les falte su pensión. Estaría bien que empezásemos a coger firmas para esto anterior, no significando los partidos como tal desaparezcan, sino que se unan y se entiendan entre candidaturas y coaliciones. España mejor unida aunque sea por coaliciones que desunida, para evitar llegar a los preámbulos de una guerra como pasó en 1934 y estalló la guerra 1936. Otro tema triste: memoria histórica. Periódico Mediterráneo Digital. Documentos desclasificados implican al PSOE en las peores matanzas de la Guerra Civil Española. 19 de mayo de 2019. Enrique García Font. El terror de las checas, las fábricas de exterminio de la izquierda española, eran instalaciones utilizadas en la zona republicana al margen de las leyes para detener, interrogar, violar, torturar y ejecutar o asesinar. Tras el robo domiciliario secuestraban a las personas y las llevaban a este tipo de lugares pertenecientes a partidos, sindicatos y organismos vinculados al Frente Popular. Han sido calificadas por varios historiadores como escuadrones de la muerte. La palabra procede del ruso, de la primera policía política creada en 1917 por Lenin. Significa comisión extraordinaria. A la ejecución se la denominaba el paseo. Para César Vidal, historiador y novelista, autor de más de 90 libros traducidos a más de 12 idiomas, que enseña en universidades de Europa y América y ganador de numerosos premios literarios, solo en Madrid había 331 checas, aunque para Zeus, Instituto de Estudios Históricos, el total de ellas era de 345, perteneciendo a 42, aunque se asegura que son más, al PSOE y la UGT. César Vidal estima que solo en Madrid se ejecutaron más de 16.000 personas en checas. La dirección de las mismas pertenecía al SIM, Servicio de Investigación Militar, creado por Indalecio Prieto, artífice de esta monstruosidad y diputado del PSOE. Fue ministro de Hacienda y ministro de Defensa. Este mismo amenazaba a pistola en mano a los diputados en el Congreso, llegando a encañonar a algunos de ellos. A Jaime Oriol, por ejemplo, al final pudo como un gánster robar parte del tesoro expoliado durante la contienda: oro, alhajas, reliquias, cuadros de gran formato e incluso un clavo de Cristo, y el oro del Banco de España, valores bursátiles,
cajas de seguridad, etc., embarcarlo en el yate Evita y vivir a cuerpo de rey en México. El grueso del oro y demás riquezas del Banco de España fue llevado a Moscú. Los 276 niños que los comunistas fusilaron en Paracuellos que no te contará la memoria histórica. En Madrid el SIM fue dirigido por Ángel Pedrero, del PSOE, ayudante y sucesor de Agapito García Tadel, PSOE y miembro de la ejecutiva de UGT, este último adicto y amigo íntimo de Indalecio Prieto. Agapito era conocido por dominar las checas del PSOE y famoso por dirigir las brigadas del Amanecer. Utilizó los archivos del Ministerio de la Gobernación, actualmente Interior, para perseguir a gente de derechas y católicos. La prensa francesa le atribuye más de 2000 ejecuciones. Las milicias populares de investigación le pertenecían. Calle Martínez de la Rosa número 1, disponía de 48 agentes en la checa. El segundo agente era Ángel Pedrero García y jefes de grupo, Luis Ortuño y Antonio Albiac Giral. Agapito gozaba de autoridad oficial y plena asistencia de la agrupación socialista madrileña y de la representación socialista madrileña. Incluso ministros socialistas como Anastasio de Gracia visitaban la checa. Ángel Galarza, PSOE, ministro de la Gobernación con Largo Caballero, amenazó de muerte en el Congreso a Calvo Sotelo, daba órdenes para los paseos. El director del SIM era Santiago Garcés, miembro del PSOE. Según testimonios y documentos de la época, iba en la camioneta que secuestró y asesinó a Calvo Sotelo. César Alcalá, historiador, escritor y periodista, Barcelona 1965, especialista en la Guerra Civil Española, autor de numerosos libros históricos, colaborador de medios como La Razón, COPE, premiado y asesor en el Diccionario Español de la Real Academia de la Historia. Cita a un periodista de la época que pudo escapar de las torturas: el SIM era el PSOE, la checa era el PSOE, los torturadores eran el PSOE, el SIM fue un plagio de las checas soviéticas, pero la dirección y el personal gerente en casi su totalidad pertenecía al PSOE. El autor de las cámaras de tortura de las calles de Zaragoza y de Balmasor, Alfonso Laurencic, señaló que las órdenes directas recibidas eran del jefe supremo del SIM, Garcés, del PSOE, es decir, no hubo un solo Paracuellos, clérigos enterrados vivos, otros tras torturas vejatorias durante días. César Alcalá, con Largo Caballero de presidente del gobierno, las checas del PSOE desatan el terror en Madrid. El líder anarquista José Peirats describió las checas del SIM en estos términos en su libro La CNT en la Revolución Española. Las checas del SIM eran tenebrosas, instaladas en antiguas casas y conventos. El régimen de torturas que se aplicaba era el procedimiento brutal, palizas con vergajos de caucho, seguidos de duchas muy frías, simulacros de fusilamiento y otros tormentos horrorosos y sangrientos. Los consejeros rusos modernizaron esta vieja técnica. Las nuevas celdas eran más reducidas, pintadas de colores muy vivos y pavimentadas con aristas de ladrillos muy salientes. Los detenidos tenían que permanecer en pie continuamente, bajo una potente iluminación roja-verde. Otras celdas eran estrechos sepulcros de suelo desnivelado en declive. Los recalcitrantes eran encerrados en la cámara frigorífica o en la caja de los ruidos atados a la silla eléctrica. La primera era una celda de 2 metros de altura en forma redondeada. Al preso se le sumergía allí en agua helada, horas y horas hasta que tuviese a bien declarar lo que se deseaba. La caja de los ruidos era una especie de armario dentro del cual se oía una batola aterradora de timbres y campanas. La silla eléctrica variaba de las empleadas en las penitenciarias norteamericanas en que no mataban físicamente. Para César Alcalá, en su libro, las checas del terror fueron auténticos campos de concentración, similares a los instaurados por el régimen nazi, como en ellos se instalaron hornos crematorios, se descuartizó presos para dar de comer a los cerdos, se torturó a los detenidos, se les atormentó con el alimento. El anarquista Diego Abad de Santillana, 1897-1983, España, en su libro, comillas, porque perdimos la guerra, carga contra las checas, lugares de exterminio del Frente Popular, y dice: uno de los aspectos que más nos sublevaba era la introducción de los métodos policiales rusos a nuestra política interior, las torturas, los asesinatos, las cárceles clandestinas, la ferocidad con las víctimas, inocentes o culpables, estaban a la orden del día en el Hotel Colón, en el Casal de Carlos Marx, en la Puerta del Ángel número 24, en el Castillo de Castelldefels. Se perpetraban crímenes que no tenían antecedentes en la historia de la Inquisición. Buscaban a 2 republicanos fusilados, y encontraron a 72 soldados franquistas enterrados. Las técnicas de torturas, algunas autóctonas, otras traídas por asesores soviéticos, aunque las palabras apenas pueden reflejar el horror que supuso sufrirlas, son de destacar las torturas con ratas conocidas como la ratonera. Estas horrendas prácticas pertenecían al manual de las checas de Kiev que circulaba entre el Frente Popular. Orwell, que fue activista del mismo en España, conocía dichas torturas y se inspiró en ese manual para su libro, 1984, en el cual aparecen este tipo de horrores en la habitación 101. De hecho, G.
instructor de milicias de Orwell, fue capturado y enviado a Moscú, donde murió en una pequeña habitación minada de ratas. Otras técnicas denominadas el submarino seco, banderilla, la bebida leche de pantera y revienta fronteras, escribir a máquina, la carbonera, la nevera, la campana, la verbena, badajo, empetao, la silla eléctrica, el collar eléctrico, la ducha fría, la argolla, el pozo, el gancho, el quebrantahuesos, el tizón, el gomazo, echar a los cerdos, astillado, amputación, el depósito, la bañera, el dentista, la enfermería, no eran menos horribles y propios del manual del chequista. Orwell diría más tarde, comillas, lo que vi en España, las iglesias eran saqueadas por todas partes como lo más normal del mundo. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, proclamaba, comillas, queremos la muerte de la iglesia, para ello educamos a los hombres, y así les quitamos la conciencia. VI Congreso del PSOE en Gijón. La verdad sobre las 13 rosas, comunistas, que la memoria histórica no te contara. Largo Caballero, presidente del gobierno y diputado del PSOE, manifestaba, comillas, si triunfan las derechas tendremos que ir a la guerra civil, la democracia es incompatible con el socialismo. No creemos en la democracia como valor absoluto, tampoco creemos en la libertad. 1934 Ginebra, comillas, programa de acción, supresión de todas las personas que por su situación económica o por sus antecedentes puedan ser una rémora para la revolución. El Liberal de Bilbao, 20 de enero de 1936. Azaña, primer presidente de la República, diputado del PSOE por Bilbao y ministro de la Guerra, ante la oleada de quema de conventos, iglesias, colegios y los sangrientos sucesos determinó la no intervención de la fuerza pública en los disturbios que el 11 de mayo convirtió a España en pasto de las llamas, manifestando, comillas, todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil yo dimito. El periódico El Socialista publica ante tales acontecimientos, las órdenes religiosas significan en España poco más que nada. Indalecio Prieto, diputado del PSOE, ministro de Defensa y de Hacienda en la Segunda República, manifestaba, comillas, si al enemigo le digo, encontrarás cadáveres pero no hallarás prisioneros, comillas, ¿por qué nos molestamos en tener una comisaría de justicia? Llamémosla comisaría para el exterminio social y que actúe de esa manera. Punto. Lenin contestó, comillas, bien dicho, así es exactamente como debería llamarse, pero no lo podemos decir. Una guerra es mala pero una guerra civil es nefasta. Cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares, cara llorando a mares. Pues deja muchas secuelas, quizá como secuelas de diferentes guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, y la Guerra Civil Española, y sus distintas posguerras pueden sobrevenir enfermedades como demencias, Alzheimer y otras enfermedades. Enfermedades cerebrovasculares, me explico, quizá mis abuelos y abuelos de otras personas no padecieran estas enfermedades, pues tenían que salir adelante a la familia, en momentos muy complicados, pero la siguiente generación, nuestros padres, quizá les transmitieran ese estrés excesivo, ansiedad y otras enfermedades que en muchos casos llamamos raras, mutaciones genéticas en el fondo, demencias varias, cáncer, etc., primero por quererse mantenerse con vida ellos, y después quererles dar las mejores condiciones posibles a nuestros padres, más el estrés, ansiedad producido por el exceso de horas de trabajo de nuestros padres en las empresas y en muchísimos casos la ansiedad de ver que aún así pierden sus casas y no pueden darnos de comer y tiene que pedir ayuda a las ONGs. Por eso debes de mirar para adelante y no abrir heridas, sino dejar que cicatricen. Quizá no nos demos cuenta, pero en las zonas que hemos creado guerras, que dichos países no tienen medios para tratar estas secuelas o heridas, deberíamos pensar también eso. Por ahí empieza la solidaridad, porque existe petróleo, gas, oro y otros. Leyes de herencia de Mendel. Primero ley, al cruzar dos razas puras, la descendencia será heterocigótica y dominante. Segundo ley, al cruzar dos razas híbridas, la descendencia será homocigótica híbrida al 50 tanto por ciento. Tercero ley, al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente. Esto es un resumen de las leyes de la herencia de Mendel 1865, siglo XIX. Otro tema: Alzheimer. www.redaccionmedica.com. Pfizer reconoce que ocultó un medicamento que previene el Alzheimer. El rotativo americano ha desvelado que la farmacéutica no quiso investigar el hallazgo. Ian Reed, CEO de Pfizer. Pfizer reconoce que ocultó un medicamento que previene el Alzheimer. 5 de junio de 2019. Una consulta: desde mi desconocimiento verán como una de las consecuencias del Alzheimer es pérdida de memoria. Supongo que porque las conexiones sinópticas dejan de funcionar y provocan una laguna en la memoria. Pregunta: primero, serviría para cualquier demencia. Segundo, serviría para frenar en lo posible las secuelas que les quedan a personas con ataques epilépticos en la memoria y mentales, para intentar arreglar la desconexión que se provoca después de un ataque de este tipo e intentar reactivar una conexión correcta para que no se produzcan más fuertes los ataques o incluso que no se produzcan. Tercero,
primero serviría para frenar en lo posible las secuelas que les quedan a personas que han sufrido un ictus, para intentar arreglar la desconexión que se provoca después de un ictus de este tipo e intentar reactivar una conexión correcta de la memoria, o incluso el prevenir este tipo de problemas de salud junto con otros medicamentos o para persona que con diferentes problemas de movilidad o de lenguaje, emociones, control de emociones, esfínteres, cómo podría ser determinado ese tipos de espina bífidas, algunos tipos de parálisis cerebral, o cualquier otro tipo de daños cerebrales como hemiplegia, ECT. Web Antena 3 descubren que existe una relación directa entre la gingivitis y el Alzheimer. Investigadores noruegos han descubierto previamente que las bacterias que causan la gingivitis pueden pasar de la boca al cerebro, donde las enzimas dañinas que excretan pueden destruir las neuronas. Madrid, 9 de junio de 2019. Hablando siempre de recuperación de memoria y recuperación, las buenas conexiones sinápticas solo es una pregunta y una simple reflexión. Partes del cerebro. 1.1. Rombencéfalo. Se trata de la parte superior de la médula espinal y a lo largo del desarrollo del feto se irá transformando en las estructuras encargadas de realizar tareas indispensables para la supervivencia, como el control del ritmo cardíaco y de la respiración. Se terminará transformando en el cerebelo, el puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, tal y como veremos. 1.2. Mesencéfalo. En los embriones humanos aparece justo encima del rombencéfalo, y se irá transformando en la parte medial del encéfalo, encargada también de realizar buena parte de las funciones básicas de supervivencia, pero que también actúa de puente entre las otras dos estructuras. 1.3. Prosencéfalo. Situado en el extremo más alejado de la médula espinal y en el lado más cercano al rostro del embrión, el prosencéfalo es la formación que se irá transformando en las partes del cerebro que han aparecido más recientemente en nuestra línea evolutiva y que, por tanto, tienen que ver con el uso del lenguaje, la planificación y la búsqueda de soluciones creativas a problemas nuevos. Como veremos, las dos principales estructuras a las que da paso el desarrollo del rombencéfalo son el diencéfalo y el telencéfalo. 2. Las partes del cerebro adulto. Yendo más al detalle, podemos pararnos a ver los distintos componentes del encéfalo en los seres humanos completamente desarrollados. Es en este conjunto de órganos donde encontramos todas aquellas partes del cerebro que definen el modo de funcionamiento de nuestra mente. Aquí veremos, en primer lugar, las partes del cerebro que se generan a partir del prosencéfalo, para luego pasar a la zona del mesencéfalo y al rombencéfalo, en ese orden. 2.1. Telencéfalo. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. 2.1.1. Corteza cerebral. La corteza, o córtex, cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues, cubre por encima el resto del encéfalo, y es el área en la que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que la información que llega a esta región ya ha sido procesada parcialmente por otras estructuras del cerebro. El córtex está dividido en dos hemisferios cerebrales que son casi simétricos a simple vista, aunque a escala microscópica son muy diferentes. Además, cada hemisferio está compuesto por varios lóbulos del cerebro, cada uno de los cuales está más involucrado en ciertos procesos mentales. Los lóbulos del cerebro son estos: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal. 1.2. Ganglios basales. El segundo componente del telencéfalo es el conjunto formado por los ganglios basales. Estos son un grupo de estructuras situadas por debajo de la corteza cerebral y distribuidos de forma simétrica bajo cada uno de los hemisferios. Los ganglios basales son el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado, que se ven complementados por una región a la que se conoce como sustancia negra. Los ganglios basales son las partes del cerebro que nos permiten realizar movimientos relativamente complejos y precisos de manera fácil y casi automática, escribir, hablar, modificar nuestras expresiones faciales de manera voluntaria, etc. Por lo tanto, monitorizan de manera semiautomática el modo en el que realizamos cadenas de movimientos que ya hemos practicado antes muchas veces hasta llegar a dominarlos, y a la vez nos permiten aprenderlos bien, entre otras funciones. 2.1.3. Sistema límbico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras encefálicas cuyos límites son bastante difusos, ya que se mezcla con muchas partes del cerebro diferentes. Sus funciones están relacionadas con la aparición y regulación de las emociones y de las respuestas corporales más allá de la cabeza que las acompañan. Es por eso que a veces se le considera el cerebro emocional en contraposición al cerebro racional, que correspondería a las zonas ocupadas por la corteza cerebral, y especialmente el lóbulo frontal. Sin embargo, ni el sistema límbico ni el córtex pueden funcionar bien de manera independiente, y por lo tanto esta distinción entre zonas racionales y emocionales resulta muy artificial, y más teniendo en cuenta que no somos tan racionales como podría parecer. Si
Si te interesa saber más acerca de esta parte del cerebro, puedes acceder a este artículo sobre el sistema límbico. 2.1.4. Hipocampo. El hipocampo es una estructura alargada situada en la parte interna de los lóbulos temporales, una de las regiones de la corteza cerebral más antiguas, presentes en las formas de mamíferos más antiguas. Su función está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de recuerdos, el aprendizaje y la navegación espacial. 2.1.5. Amígdala. La amígdala cerebral es un conjunto de neuronas que se agrupan en la cara interna del lóbulo temporal de cada uno de los hemisferios, es decir, que al igual de lo que ocurre con el hipocampo, es una de esas partes del cerebro que se encuentran por duplicado en cada cerebro humano, habiendo una en cada mitad, izquierda y derecha, del encéfalo. La amígdala cerebral forma parte del sistema límbico, y es una de las estructuras cerebrales que tienen más importancia a la hora de relacionar estados emocionales con situaciones que vivimos. Es por eso que juega un papel clave en los procesos mentales relacionados con la memoria emocional y los aprendizajes vinculados a esta, que son muy importantes. A fin de cuentas, saber con qué emociones están emparejada cada tipo de estímulo o experiencia hace que adoptemos una actitud ante ellas y nos decantemos por unas posibles reacciones sin otras. 2.2. Diencéfalo. El diencéfalo es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo, y está situado justo debajo del telencéfalo, en las profundidades del sistema nervioso central. Las partes del cerebro que componen el diencéfalo son básicamente el tálamo y el hipotálamo. 2.2.1. Tálamo. Es la parte más grande del diencéfalo, y es el núcleo en el que se integra por primera vez toda la información que nos llega a través de los sentidos, a excepción del olfato, que llega al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio de cada hemisferio cerebral. El tálamo manda esta información a áreas del cerebro más altas, para que allí se siga procesando la información que ha empezado a sintetizarse en él, y además es capaz de hacer posible que el sistema nervioso autónomo reaccione rápidamente ante estímulos que pueden significar la presencia de un peligro. 2.2.2. Hipotálamo. El hipotálamo está situado justo debajo del tálamo, y se encarga principalmente de hacer que todo el organismo se encuentre constantemente en un estado de homeostasis, es decir, en equilibrio en todos los sentidos, temperatura corporal, niveles de hormonas en sangre, ritmo de la respiración, etc. Además, gracias a su capacidad para hacer que diferentes glándulas del cuerpo segreguen hormonas, nos induce a estados más o menos altos de estrés y activación general dependiendo de lo que esté ocurriendo en otras partes del cerebro. También es la estructura responsable de la aparición del estado de sed y hambre. 2.3. Tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo, o tallo cerebral, es la parte del encéfalo que está más directamente conectada con la médula espinal, y también es la encargada de realizar las tareas básicas de mantenimiento de las funciones vitales como la respiración involuntaria o el ritmo cardíaco. Fuente: psicologiaymente.com. Es curioso, en todas las enfermedades que renombrada más arriba tiene más común de lo que pensaban los cuidados de las personas. En las fases tempranas y moderadas, las modificaciones al ambiente donde vive el paciente y a su estilo de vida pueden darle seguridad y reducir las cargas al cuidador. Algunos ejemplos de dichas modificaciones son la adherencia a rutinas simplificadas, como son la colocación de candados, el uso de una pulsera con el número de teléfono del cuidador, o soluciones más avanzadas como un localizador por GPS, el etiquetado de los objetos del hogar y el uso de utensilios modificados para la vida diaria. Puede llegar el punto en que el paciente no sea capaz de alimentarse a sí mismo, de modo que debe empezar a ingerir sus alimentos en porciones más pequeñas o en dietas no sólidas con la ayuda de otras personas cuando aparezca una dificultad para tragar. Puede que sea indicado el uso de sondas gástricas. Rehabilitación psicosocial. Existen ciertas evidencias de que la estimulación de las capacidades cognitivas ayuda a ralentizar la pérdida de estas funciones y habilidades. Esta estimulación consiste en trabajar aquellas áreas que aún conserva el paciente, de forma que el entrenamiento permita compensar las pérdidas que el paciente está sufriendo con la enfermedad. Las intervenciones psicosociales se usan conjuntamente con el tratamiento farmacológico y se clasifican en abordajes orientados al comportamiento, las emociones, lo cognitivo y la estimulación. Las investigaciones sobre la efectividad de estas intervenciones aún no se encuentran disponibles y, de hecho, rara vez son específicas al Alzheimer, enfocándose en la demencia en general. 160. Las intervenciones en el área del comportamiento intentan identificar y reducir los antecedentes y consecuencias de los problemas de la conducta. Este abordaje no ha mostrado éxito en mejorar el funcionamiento general del paciente, en especial en relación con su entorno. 161. Pero ha podido ayudar a reducir ciertos problemas específicos del comportamiento, como la incontinencia
incontinencia urinaria. 162. Siguen faltando datos de calidad sobre la efectividad de estas técnicas en otros problemas como las deambulaciones del paciente. 163. 164. Las intervenciones orientadas a las emociones comprenden la terapia de validación, la terapia de reminiscencia, la psicoterapia de apoyo, la integración sensorial, también denominadas Noethelen, y la terapia de presencia estimuladora. La psicoterapia de apoyo ha tenido poco estudio científico formal, pero algunos especialistas la encuentran de utilidad en pacientes con trastornos leves. 160. La terapia de reminiscencia incluye la discusión de experiencias del pasado de manera individual o en grupo, muchas veces con la ayuda de fotografías, objetos del hogar, música y grabaciones u otras pertenencias del pasado. En esta terapia, igualmente, no hay muchos estudios de calidad sobre su efectividad, aunque puede resultar beneficiosa para la reestructuración cognitiva y el humor. 165. El tratamiento con presencias estimuladas se basa en las teorías de la adherencia e implica escuchar voces grabadas de los familiares y seres más cercanos del paciente con Alzheimer. Las evidencias preliminares indican que dichas actividades reducen la ansiedad y los comportamientos desafiantes. 166. 167. Finalmente, la terapia de validación se basa en la aceptación de la realidad y la experiencia personal de otras personas, mientras que la integración sensorial se basa en ejercicios guiados que estimulan los sentidos. Todo esto se puede tratar con musicoterapia, arteterapia, ECT, otro temas inmigrantes ilegales. Web 4.com al día. 15 euros, el precio de una mujer en Uganda 2 de junio de 2019. Este es valor que se dan a la mujer en África. Esto es lo que queremos seguir metiendo en Europa a través de España. Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Hombre llevándose la mano a la cara, hombre llevándose la mano a la cara mayúscula. Mujer llevándose la mano a la cara, mujer llevándose la mano a la cara.